Este siguiente panel se titula Modelos de negocio de impacto, innovación y competitividad. Nos va a acompañar moderando Constanza Carrillo, ella es líder del Círculo de Impacto e integrante del equipo de Sistema B. Connie, te invito a pasar. Vamos a tener a Laura Busnelli, ella es CEO de Buplaza, empresa B dedicada a la producción de soluciones plásticas con enfoque de economía circular. Lidera la transformación del sector hacia modelos más sostenibles e innovadores. También vamos a invitar a Martín Gersonsky, fundador y gerente general de Ecofactory, empresa B que desarrolla productos reutilizables y compostables para reemplazar plásticos de un solo uso. Integra innovación, impacto ambiental e inclusión social en su modelo de negocio. También invitamos a Solange Freile, directora en Grupo Soife y Altamira Instituto Médico, empresa B del sector de salud. Solange viene directamente de Comodoro Rivadavia, así que gracias por eso también, Solange. Impulsa modelos de negocio con enfoque de impacto, combinando desarrollo empresarial y compromiso territorial. Y finalmente a Federico Dalfarra, él es gerente general de Coripa, empresa B que desarrolla soluciones de ingeniería con geosintéticos para infraestructura. Lidera la transformación de la compañía hacia un modelo de triple impacto, incorporando sostenibilidad e innovación. Bienvenidos a todos. Gracias, Connie, por estar acá. Los dejo. Ahí está, sí. Gracias, Agus, por la presentación y gracias a todos por estar acá. Un poco como decía Agus, para nosotros las empresas B son ejemplo de que todo lo que decimos idílico que parecen esas empresas B realmente es posible, ¿no? Que un modelo de negocios tenga impacto positivo es posible y para nosotros las empresas B son el claro ejemplo de eso, porque si no a veces queda como en una utopía. Pero no lo es y tenemos acá hoy 4 ejemplos de la grande comunidad de empresas B que tenemos en Argentina, más de 290. Estos son algunos de los caminos de las empresas, pero hay tantos caminos de impacto como empresas. Entonces, solo para comentarles que ojalá sirvan de inspiración, de reflexión, pero que no es una receta, ¿no? Sino que cada uno tiene su propio camino. Y por ahí para empezar, me gustaría, por ahí Lau y Martín, que me cuenten qué hace distinto a su empresa de un modelo tal vez tradicional de hacer empresa. Bueno, lo que yo creo que a nosotros nos hace distintos o lo que intentamos llevar adelante como distintos es que como una empresa del conurbano bonaerense dejamos de ser una industria plástica para transformarnos en un creador de ecosistemas de economía circular de los plásticos. ¿Cómo hicimos este ecosistema? Bueno, por un lado fabricamos productos en nuestra planta industrial, pero por el otro lado tenemos soluciones para cada uno de los actores dentro de la cadena de valor del plástico. Incluso para cada uno de ustedes como usuarios finales pueden encontrar bajo nuestra marca Bupli estaciones de recolección de envases de plásticos postconsumo, instancias de educación ambiental en nuestras estaciones, con lo cual lo que nosotros quisimos es llevar nuestra experiencia de 40 años de industria al servicio de la comunidad para transformar el impacto de los plásticos en el planeta y que cada uno de nosotros encontremos esta solución cerca de nuestra casa, a mano, confiable y con ganas de hacer un esfuerzo adicional por separar los envases en casa. En Ecofactory, yo creo que yo fundé Ecofactory, es una empresa mucho más joven. Y lo que nos diferencia del modelo tradicional tiene que ver con la manera en que nosotros medimos el éxito. O sea, el modelo tradicional mide el éxito a partir de el lucro, la ganancia a fin del ejercicio. Y nosotros medimos el triple impacto, medimos el impacto ambiental y social, además del lucro. Y los 3 tienen que dar positivo. Entonces, eso cambia la manera en que nosotros buscamos un modelo de negocio, porque la pregunta al buscar el modelo de negocio deja de ser cómo puedo y dónde vender más y pasa a ser, bueno, cómo puedo resolver un problema ambiental o social y generar un negocio que además dé lucro para ser sustentable. En el caso nuestro, nosotros esa pregunta yo la contesté diciendo, bueno, quiero
eliminar los plásticos de un solo uso, las bolsas de supermercado hace 15 años. Y eso fue lo que nos guió desde ese momento hasta ahora. Y en primera instancia creamos la bolsa reutilizable, porque cuando íbamos a reemplazar millones de bolsas desechables, dijimos, bueno, ¿es necesario que la humanidad tenga bolsas? La respuesta es sí, pero no tenemos por qué usarlas y desecharlas. Hay un sinsentido ahí, ¿no? Nosotros usamos cosas que son duraderas, ¿por qué tenemos que tirar las bolsas? Entonces creamos las bolsas reutilizables así como se conocen hoy. Y contestando la misma pregunta, a medida que fue pasando el tiempo, vimos que había casos de bolsas que tenían que ser de un solo uso, pero seguían sin tener que ser de plástico, porque el sinsentido se continuaba. Y así fue que desarrollamos las bolsas de bioplástico compostables. Entonces, ¿qué nos diferencia? Redondeando, es esto, ¿no? Es la búsqueda del triple impacto que rige todo lo que hacemos. Gracias, Martín y Lau. Creo que también podemos atarlo a lo que decía Francisco, ¿no? Esto del cambio de mindset, de cómo pensar las cosas, ¿no? No es todo tan lineal, sino que se pueden ir buscando alternativas a lo tradicional, ¿no? Y tal vez ahí para profundizar también en el camino de Coripa y de Altamira, por ahí para Fede y Sol, me encantaría que me cuenten un poco qué es para ustedes hacer empresa hoy. Bueno, en primer lugar, un desafío. Ser empresa hoy en Argentina o en el mundo creo que es desafiante y implica también una responsabilidad muy grande, ¿no? Especialmente con todo lo que estamos hablando hoy del punto de vista de sostenibilidad, de empleo, impacto ambiental. Es realmente una responsabilidad. En mi caso particular, Coripa es una empresa familiar de segunda generación. Yo soy segunda generación y para mí el ser empresa también tiene una connotación obviamente de sustentabilidad, de sostenibilidad en el tiempo. Que ahí es donde nosotros encontramos a través de la certificación de Empresa B una manera, como decía Martín, ¿no? De cómo una empresa familiar o no familiar mide el éxito en el tiempo, que es una empresa sustentable, una empresa que gane mucha plata solamente. Bueno, ahí es donde creo que el aporte de la visión de triple impacto y de la certificación particularmente, en nuestro caso marcó ser una empresa donde las tres patas, tanto lo social, lo ambiental y lo económico, van de la mano en vistas de una empresa sustentable en el tiempo, ¿no? Entonces toca también una figura obviamente familiar y de legado y de continuación, ¿no? Que en mi caso es importante y lo de Sistema B en ese sentido nos dio una herramienta también como para poder medirlo y llevarlo a la práctica. Bueno, buenas tardes. Para nosotros hacer o ser empresa es ser protagonistas. Como muchas veces se dice, tenemos al Estado, tenemos al privado, tenemos a la academia. Hoy está muy en boga considerar también fundamental al consumidor y para nosotros eso no es menor. Ser parte de este esquema es fundamental y lo que buscamos nosotros como empresa es no solo ser protagonistas por haber logrado un buen resultado económico, sino ser protagonistas en nuestra comunidad, agregando valor en lo que hacemos, desafiando lo que conocíamos hasta ahora como empresas y buscando ser una empresa de triple impacto. Lo que buscamos también es, en nuestra zona particularmente, es generar valor y ampliar la diversificación productiva. Ser empresa también para nosotros es comprometernos, ¿no? Llegar a la gente de una manera distinta a la que se entendía que se llegaba antes, ¿no? Simplemente logrando generar un trabajo que hiciera que las personas cobraran su sueldo. Nosotros somos empresa haciendo que nuestra comunidad junto con nosotros encuentre un buen propósito para el desarrollo de nuestra localidad y de la zona. Y la verdad es que en ese camino es que decidimos ser punta de lanza, más allá de que en algún sentido sentíamos que generábamos valor a la comunidad por ser básicamente una empresa de salud, pero sentíamos también que faltaba en eso un poco. Y ese poco tenía que ver con comprometernos muchísimo más, porque nosotros trabajando en salud sentimos que no podemos estar cuidando a las personas si no cuidamos al entorno, si no cuidamos a la comunidad
Y eso es lo que incorporamos dentro del modelo de negocios para derramar en la comunidad. Y lo veníamos haciendo de muy buena gana y con la firme intención de nunca certificar nada, porque siempre pensábamos que no hacía falta y que lo que hacíamos nos comprometía y tratábamos de hacerlo cada vez mejor, hasta que en un momento nos dimos cuenta que lo significativo de certificar no tenía que ver con estar, sentimos nosotros, simplemente dando evidencia de lo que hacemos, sino que tenía que ver con algo muy paradójico para nosotros. Dentro del ámbito de la salud, lo que decidimos hacer es certificar para contagiar en nuestra comunidad, para estimular este sentido que tiene el ser humano de querer pertenecer a determinados ambientes. Y bueno, fue una manera de hacer empresa en una comunidad que entendiera que tenía ganas de pertenecer a esto de ser empresas de triple impacto. Así que bueno, eso es un poco de lo que hacemos. Gracias, Sol, y gracias, Fede, también. Bueno, creo que fue una interpelación personal, ¿no? Yo soy la tercera generación en mi familia dentro de la industria y algo que había sido muy bueno para mis abuelos, para mis padres, para mis hermanos cuando éramos chicos, y todo de repente estaba en los noticieros, siendo prohibido, contaminando los océanos, atrapado en una tortuga, y mi cabeza era como un quiebre hacia ¿por qué esto que para mí es tan bueno de repente es tan malo? ¿Qué está pasando? Yo me acordaba de mi abuelo que hacía dibujos de moldes en la mesa del comedor de mi casa, queriendo copiar, no sé, un vaso de vidrio por algo de plástico o un herramental por una pieza plástica y demás, creando cosas constantemente, y ese era mi modelo del plástico, no el que veían en la televisión, por así decirlo, o en los diarios. Entonces dije, bueno, hay algo que tenemos que cambiar, hay algo que nosotros tenemos que hacer, porque no podemos seguir transformando el plástico de la manera que lo estamos haciendo y entregándolo al mercado, entregándolo al planeta de la manera que lo hacemos. Y ahí entendí que el problema no está en el material, sino en cómo lo hacemos, en cómo lo utilizamos y qué hacemos después de que terminamos de usar eso, ¿no? Y me puse a estudiar un poco más qué era lo que pasaba en otros lugares, en otros países, qué es lo que pasaba en la Argentina. Lo cierto es que en Latinoamérica se recicla solo el 4% de los residuos sólidos urbanos. En Europa ese número se multiplica por 10, o sea, se recicla en promedio el 45% de los residuos sólidos urbanos. Entonces, no había mucha diferencia entre lo que podía hacer Europa de lo que podíamos hacer nosotros. Es solo una cuestión de hábito y es una cuestión de educación y es una cuestión de poner una infraestructura a disposición. Entonces, bueno, tenemos que hacer esto y lo primero que hicimos fue diseñar una línea de productos plásticos fabricados con material recuperado, pero es una línea de diseño, es una línea de calidad, es algo que todos queremos tener en casa, pero a la vez está hecho con algo que se consideraba residuo, que para mí no es un residuo, sino es un material. Y cómo hacer para que ese material vuelva a la industria de una manera fácil y divertida. Y bueno, y entonces es poner una experiencia a disposición de cada uno de nosotros como usuarios finales, porque somos usuarios, usamos y lo tenemos que entregar para que otro más lo use, no lo consumimos, no es un alimento, no es un shampoo. Y bueno, y entonces en esta experiencia lo que quisimos fue rebatir todas aquellas barreras que hacían que esto no funcionara. Entonces, la desconfianza, la información, la visibilidad, la trazabilidad. Tenemos una app donde cada usuario puede llevar ahí la cantidad de material que entrega, la contabilidad, cómo se traduce en huella de carbono y CO2 evitado, información sobre qué hacemos con los productos, información sobre los tipos de plásticos y cómo separarlos. Nuestras estaciones están atendidas por embajadores Bupli que también te pueden dar más información de cómo hacer esto en casa. Y para aquellos que necesitamos un incentivo adicional, hay un módulo de beneficios. Entonces, por eso yo empecé mi conversación diciendo que somos creadores de ecosistemas de economía circular, porque nos ubicamos no como industriales, sino como facilitadores dentro de la sociedad.
para interactuar a todos esos actores que tienen que ver con la cadena del plástico, desde la petroquímica, desde el distribuidor, el fabricante del shampoo, el fabricante de un alimento, nosotros como transformadores también, un recolector urbano, una cooperativa, y cada uno de nosotros como consumidores, qué hacíamos con eso y cómo podíamos de nuevo ponerlo a disposición de la industria, porque si toda esa cadena de valor funciona bien, ese material se puede recuperar N veces. Así que esto fue lo que nos llevó a tomar acción. Buenísimo, Lau. Sale de nuevo, ¿no? Con respecto al panel anterior, esto de educar, ¿no? Qué importante poder comunicar y de hacer en conjunto. No se hace solo, sino a través de toda una red que colabora para que eso suceda. Gracias. Martín, a diferencia de cómo surgió Buplaza, Ecofactory nace ya desde el impacto, ¿no? A través por una problemática que vos identificaste. ¿Qué oportunidad viste a través de esa problemática y cómo eso se transformó en negocio para vos? Bueno, lo que yo vi es lo que veíamos todos, o sea, las bolsas tiradas en la ruta, colgadas en los alambrados, en los rellenos sanitarios. Esa es una realidad que nos atravesaba a todos y nos sigue atravesando, aunque en menos cuantía, pero que nos atravesaba a todos. Pero en realidad ya no lo veíamos más porque era parte del paisaje. La diferencia por ahí es que nosotros nos preguntamos, ¿tiene sentido esto? ¿Tiene sentido que usemos una bolsa una vez y esté hecha de una materialidad que dura 300 años? Bueno, la respuesta es no. ¿Y qué podemos hacer para esto? Y entonces a partir de ahí empezamos la gesta de encontrar una solución, que primero empezó justamente por entender que la manera sostenible de hacer una compra no es esperar que cada vez que vas te den una bolsa nueva y tirarla, es usar siempre la misma. Entonces, lo que sí había que desarrollar un producto, una bolsa, que fuera muy durable, que fuera buena, que fuera barata y que al final de la vida útil de esa bolsa, porque todo tiene una vida útil, fuera reciclable fácilmente. Parte de la dificultad del reciclaje tiene que ver con la separación. Entonces nosotros lo que desarrollamos es la tecnología para fabricar las bolsas reutilizables sin hilos, para no tener que sacarle los hilos a la hora de reciclarlas. Están soldadas y entonces están hechas de un solo material. Y esto, digamos, fue el puntapié. Ahora, y durante muchos años fuimos tratando de convencer a todos los actores involucrados en esto, en que esas bolsas plásticas de un solo uso no tenían que estar ahí, no eran necesarias. No era necesario que cada vez que hicieras la compra te dieran una bolsa nueva. Ahora, pero llegamos más adelante en un punto donde vimos que sí había bolsas que tienen que ser de un solo uso, donde tiene sentido que sea de un solo uso. Por ejemplo, una bolsa de residuos, una bolsa de correo que llega a tu casa y vos la rompés, ya no sirve más. Pero seguía siendo un sinsentido que fuera de plástico, porque todavía un solo uso, 300 años, la cuenta no da. Entonces, ahí fue que desarrollamos los bioplásticos. Dijimos, bueno, si el objeto tiene que durar poco en mi mano, también tiene que durar poco en el ambiente. Y la manera de que algo dure poco en el ambiente es que sea compostable. O sea, así como dura la cáscara de la banana, ¿no? La cáscara de la naranja es compostable. Pero dijimos, bueno, pero si nosotros vamos a crear un producto que es compostable, ¿la gente composta? ¿Sabe qué es compostar? ¿Cuántos de ustedes compostan? Un montón, pero estamos sesgados porque están acá. Pero la verdad es que, seamos generosos, menos de un cuarto de la gente composta. Con lo cual, también dijimos, no podemos hacernos los tontos con esta situación. Vamos a tener que incentivar el compostaje. Así fue que también nos metimos a estudiar por qué la gente no composta o qué dificultades hay y desarrollamos composteras que son mucho más amigables, giratorias, que eliminan la mayor parte de los problemas que trae el compostaje.
Y ahí se abrió otra oportunidad, porque vos me estás diciendo, ¿qué oportunidad viste? Y bueno, dijimos, pero pará, ¿tiene sentido que estemos metiendo en rellenos sanitarios los residuos orgánicos, que son el 50% de los residuos de hogares? ¿O podemos todos esos residuos orgánicos compostarlos? La verdad que podemos compostarlos y reducimos a la mitad todos los residuos que mandamos al relleno sanitario. Ciudades como Bariloche tienen gravísimos problemas de que ya no tienen más espacio donde poner los residuos. Y esto corta a la mitad la cantidad. Y la bolsa compostable puede fomentar la separación en origen. Esto está buenísimo. Entonces, a partir de ahí dijimos, ¿qué más podemos hacer? Bueno, desarrollemos algún proceso para hacer el compostaje más rápido y desarrollamos composteras eléctricas que en vez de demorar 2 meses, demoran 1 día en transformar residuo orgánico en compost y reducirlo al 10% de su volumen. Pero esto también puede resolver otros problemas. ¿Qué oportunidad hay? Y bueno, tal vez justamente campamentos mineros o petroleros que están en lugares recónditos y tienen los residuos, no tienen por qué trasladarlos miles o cientos de kilómetros para poder desecharlos en un vertedero. Los pueden tratar in situ. Entonces, bueno, lo que digo es, a medida que te vas planteando lo que decía al principio, qué problema podés resolver, van apareciendo oportunidades. Y cuando realmente encontrás una solución a un problema, la demanda, no tenés que ir a buscarla, la demanda existe, porque el problema está. Gracias, Martín. El claro ejemplo de que un problema social y ambiental puede convertirse en negocio, ¿no? Como muy, muy directamente. Y también como la sustentabilidad es innovación, ¿no? En cómo hacemos las cosas. Así que gracias por ese ejemplo. Y veníamos charlando un poco con Fede, que me decía que que él pensaba que las empresas B era algo como muy lejano, ¿no? Como que vengo de una industria muy dura, me decías, como para nosotros ser B era muy lejano. Y que generalmente los caminos no son todos tan fáciles, ¿no? Como dentro de lo que fue la experiencia de Coripa, ¿cuál por ahí fue lo más difícil para sostener un modelo de estas características? Sí, a ver, la construcción no es la minería en ese sentido, pero para mí siempre fue como algo, tenía la imagen de que, la certificación era algo para una ONG. Yo le tenía bastante prejuicio, o sea, creo que como esa primera barrera, un prejuicio interno de me encanta la filosofía, pero no es para nosotros, ¿no? Y un poco lo que decía Lau, de que es un proceso, que viene de adentro hacia afuera, ¿no? De que si los socios o el dueño no está convencido de este cambio, es muy difícil romper esta inercia hacia afuera, ¿no? Superar ese trauma inicial de podemos certificar, creo que la segunda etapa, por lo menos en nuestro caso, que tiene que ver también con esto de la certificación, de los sellos, que estamos mal acostumbrados que en general las certificaciones son tomadas como un sellito muy lindo que usamos en los mails, en las páginas, y esto es más que eso, ¿no? Cuando culturalmente se cambia esto, y acá lo relaciono un poco, lo decía Francisco, del mindset interno de la empresa de, che, esto es un sellito más, tenés que juntar información. No, esto es un cambio de filosofía, es un cambio del modelo de negocio, ¿no? Esto de no es lo mismo cómo lo hacemos, y ese cómo es realmente la diferencia, más allá de la industria que estés. Obviamente, haciendo las cosas bien y con esta filosofía realmente de cambio. Pero la clave creo que está primero en esta decisión inicial del dueño, socio, desde adentro hacia afuera, porque si no el cambio no pasa. Y la segunda es romper un poco esta barrera de las certificaciones, ¿no? Que tiene que ver también con el proceso de certificación de Sistema B, que es realmente el proceso de por sí ya aporta mucho valor a la forma de organizarse, de ver las cosas buenas de la empresa, las cosas malas. Y ahí también entra en juego algo que por lo menos internamente siempre hablamos de que no somos perfectos. Que ese es otro tema también que generalmente genera mucha resistencia. Che, no, ustedes son sostenibles, hacen todo bien. No hacemos todo bien, tenemos un montón de cosas para mejorar. Cada sector tiene lo suyo, cada industria tiene lo suyo y cada empresa en particular sin duda tiene un montón de cosas para mejorar. Pero es decir, no me da lo mismo cómo se hacen las cosas, sino que buscar ese diferencial de cómo hacerlas, ¿no? Yo creo que ahí está la clave y eso es lo que generalmente termina en una transformación interna de la empresa.
y ese efecto genera también un derrame en los colaboradores, en la industria donde trabaja, en las cadenas de valor donde está involucrado. Así que, nada, es un cambio profundo, digamos, un cambio interno también, que es un proceso que en lo particular lo recomiendo mucho. Gracias, Fede. Creo que nombraste algo muy clave de no somos perfectos, ¿no? El camino de Empresa B es un camino, como decimos siempre, de mejora continua. Esto de que Martín decía, ¿y qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Es ese como el proceso, ¿no? Así que gracias por compartirnos eso. También, como todo camino tiene sus altibajos. Y Sol, me gustaría preguntarte, nombraste antes, ¿no? Como esto del el ser protagonista y el desarrollo local, ¿no? Y contaba Agus que venís de Comodoro Rivadavia, un lugar donde la industria petrolera pisa fuerte, ¿no? ¿Qué oportunidades ves vos de negocio y cómo desarrollás ahí en Comodoro, donde una industria pesa tanto, cómo salir de la lógica de solo esa industria? Me desafía mucho lo que preguntás y me desafió mucho conocer San Juan y todo lo que tiene que ver con la industria de la minería y esto que ahora está como exacerbándose y creciendo y llevándose puesto a una comunidad, un desarrollo que necesita ser atajado. La verdad es que nosotros en Comodoro estamos como en la otra parte de la curva. Es una ciudad netamente petrolera que no arrancó como ciudad petrolera, pero de repente irrumpe en nuestra historia el petróleo y literalmente nos lleva puestos con toda industria y cosa conocida que hubiera en Comodoro Rivadavia. No voy a decir literalmente, pero casi desaparece para hacerse invisible, no sé, la ganadería, la pesca. Bueno, la minería no existe en nuestra provincia porque no tiene un consenso social quizás como tiene acá San Juan, pero bueno, todo para nosotros era petróleo y era una burbuja alrededor de eso, una metalmecánica, una formación en ingeniería y absolutamente todo, y uno dice, ¿cómo haces para desarrollar otras cosas? La verdad es que lo fundamental que hace fuerza en un lugar como este es justamente ir contra la corriente e intentar hacer aquello que te diferencia. Y muchas veces al principio yo decía, tenemos un instituto médico al nivel de los centros más importantes del mundo porque está hecho con una mirada de empresa petrolera. Y eso de repente me hacía sentir orgullosa y de repente digo hoy, ¿cómo hicimos para salir de esa lógica? La verdad es que se te va como despejando la vista para encontrar en qué tenés que ir trabajando. Es un poco lo que decía Fede. Nacemos imperfectos, incluso como empresas B, y vamos encontrando cómo tejer ese camino para llegar a un buen puerto. En un momento nos dimos cuenta que había que hacer muchísimo más de lo que hacíamos, que simplemente era brindar salud para acompañar cosas que tenían que ver con el desarrollo de conocimiento. Eso nos hizo muy fuertes. La inversión en tecnología, el desarrollo de inteligencia artificial aplicada a esa tecnología que teníamos. Un desafío muy grande que asumimos fue colaborar para modificar leyes, acompañar muchísimo a lo que tenía que ver con la educación, tanto en las escuelas secundarias, las técnicas, como en carreras universitarias, permitir que fuéramos de alguna manera transparentes en ese sentido y que las comunidades de estudiantes se acercaran a, diríamos, a observar un poquito de qué otro tipo de cosas se podía hacer. Y eso de alguna manera nos fue haciendo grandes en la diferenciación. Hoy verdaderamente sentimos que haber asumido eso que tiene que ver con la diversificación productiva en nuestra localidad, en la zona, es como el gran elemento que tenemos que nos hace fuertes y estamos liderando un distrito, podría decir, que se está creando, de unir a todas las instituciones de salud en nuestra localidad para armar un distrito, como decía recién, o polo de desarrollo económico, que ayude a contrarrestar todo lo que está pasando con el retiro de YPF en nuestra localidad.
es de alguna manera empezar a detectar oportunidades. En nuestro caso así lo hicimos, entender que parte de lo que nosotros hacíamos era muy fuerte a nivel Patagonia y a nivel país, y que de alguna manera era una de las grandes industrias que tenía músculo para poder demostrarle a la comunidad que hay un montón más de cosas por hacer, ¿no? La diferencia quizás está en no únicamente diferenciarnos como servicio, sino diferenciarnos porque ese servicio que prestamos tiene un propósito que nos involucra con la comunidad. Y bueno, así es como que vamos de a poquito metiéndonos en todo, sintiéndonos que trabajar en salud tiene que ver absolutamente con todo lo que pasa, porque si realmente no tenemos una comunidad saludable, difícilmente vamos a poder estar sosteniendo la salud de la gente, ¿no? Así que no fue un camino fácil, y quizás también es un camino bastante solitario cuando tenés una localidad que tiene una industria tan fuerte que lo baña todo, donde vos tratás de levantar la mano y decís, acá estoy tratando de hacer algo, y sentís que sos muy chiquitito para lo que tiene que ver con un montón de empresas de nivel internacional, las cosas, ¿no? En ese sentido creo que hay que tomar lo que más sirve de esos modelos que son, diríamos, muy interesantes y muy constructivos, pero lograr que nosotros como personas nos metamos todo eso en el bolsillo y logramos hacer algo con eso que la empresa principal o las empresas principales nos dejan. Convertir ese conocimiento en herramienta para una construcción que sea propia y ya no de aquellas empresas que vienen a trabajar de alguna manera a nuestro suelo. Gracias, Sol. Súper interesante lo que contás. No conozco a persona que tenga más proyectos que ella. Es impresionante todo lo que están haciendo en Comodoro, así que gracias por eso también. Y tal vez como para cerrar este espacio, y si nos quedan unos minutitos haremos preguntitas. Hay seguramente personas acá, líderes de empresas, que tal vez tengan la inquietud, ¿no? Y esta pregunta tal vez de, bueno, esto por ahí me queda medio lejos, y la verdad es que creemos que no. Digo, siempre hay un primer paso para dar hacia el camino de impacto. ¿Qué le recomendarían a líderes que estén en esta sala? ¿Cuál sería ese primer paso para involucrar, digamos, el impacto en lo que es el modelo de negocios? Bueno, yo les diría que escuchen esa voz interior que los lleva a no estar del todo conforme con cuáles son los logros que alcanzan y que creen que siempre hay un poquito más para hacer. Y esa voz interior que te dice que las cosas pueden ser diferentes y tu capacidad puede llegar a impactar en otras personas. Y tomar una buena decisión con eso que te pasa, con eso que ese llamado interior que tenés, te lleva a otra buena decisión. Y esto es un camino, es un trayecto que te permite ir más allá. Para mí, en este llamado, haber encontrado a la comunidad B fue la posibilidad de tener una contención que me ayudó a transitar este camino y llegar hasta este lugar. Y creo que no los voy a soltar más. Si no me sueltan, yo no los suelto, porque creo que fue la clave del éxito de poder transformar ese fuego o esa necesidad en algo concreto. Yo iría en el mismo camino, o sea, le preguntaría a las empresas, están formadas por personas, y le preguntaría a las personas si están conformes con la manera en que el mundo está yendo, y si no están conformes con cómo el clima está cambiando, la inequidad, etcétera, le diría, bueno, ¿qué estamos dispuestos a hacer como personas y qué estamos dispuestos a hacer en nuestras empresas? Nuestras empresas son los motores de cambio. Entonces, si queremos que eso no sea como viene siendo, tenemos que cambiar algo. Entonces, lo primero es ser valiente y mirarse y preguntarse, quien tiene una empresa, mi empresa está haciendo algo que a mí no me gusta cómo lo está haciendo, algo que me parece que no está bueno para el ambiente, no está bueno para la sociedad, y no es para sentirse culpable, es para ponerse en acción. O sea,
simplemente empezar a moverse en el camino correcto. La medición como de sistema B te sirve para hacerte preguntas. Y si no estás conforme con las respuestas, mover. Entonces, eso es lo que nos va a llevar a un lugar mejor. Sí, creo que, como decía antes y en línea con lo que vienen diciendo, el proceso en sí vale la pena. Aparte son procesos también de, como decía antes, de ordenamiento, de autoconocimiento de la empresa, de limitaciones, de virtudes, que creo que por sí, más allá que el objetivo sea certificar, me gusta pensar también que el proceso en sí vale la pena más allá de la certificación, ¿no? Porque a veces nos perdemos un poquito en la niebla ahí de quiero certificar, y nada, nos cuesta un poquito ese paso a paso, ¿no? Poniéndome más pragmático también, le recomiendo la certificación, no deja de ser un diferencial hoy en día, que creo que cada vez va a ser más importante. Es un espacio de intercambio de empresas, de hecho que estemos acá hablando para nosotros, creo que es importante. La oportunidad de ir a San Juan, de conocer qué necesidades hay en el sector, la verdad que son todas puertas que se van abriendo en este proceso también que uno va circulando y avanzando, ¿no? Así que nada, creo que anímense y avancen, sería la recomendación. Bueno, yo pienso que ser empresa de triple impacto es una cosa que se siente. ¿Y qué pasa cuando uno no lo siente? Los invito también a que, aunque no lo sientan, encuentren en aquello que están buscando como negocio, quizás poner en consideración este elemento del triple impacto como un fuerte elemento diferencial en esta época. Nosotros básicamente fuimos por este camino, por esa sensación de que está bueno, de que es algo que necesitamos, ¿no? Fuimos por ese camino de la certificación porque era un propósito que estaba latente incluso mucho antes de la certificación. Yo quisiera invitar a las personas ni siquiera a ser empresas B, porque como muchas veces dice Mari, no es que necesitamos que todas las empresas sean B, sino que algunas de ellas sean B para mostrar el camino. Ese particularmente es nuestro desafío. Hoy, charlando o presentándome con todos ustedes, de alguna manera estoy afianzando nuestro propósito, pero lo que sí invitaría, como comentaban recién, es a comenzar este camino de hacer esa evaluación que es gratuita, que se hace a través de internet, porque es muy orientadora de dónde encuentro un elemento diferencial que sirva hoy en estos mercados tan desafiantes que tenemos, ¿no? No únicamente a nivel San Juan, a nivel Argentina, sino a nivel mundial. En la medida de que uno vaya contestando esas cosas, puede entender qué cosas le falta y a esas cosas que le faltan pueden ir desarrollándolas, escribiéndolas, entendiendo cuál es el camino que les puede ayudar realmente a ser una empresa que haga el diferencial en la comunidad y en la industria que se estén manejando. Gracias, Sol. Bueno, iba a abrir a preguntas, pero me dicen que no, así que tal vez invitarlos a que si alguno tiene alguna pregunta, alguna reflexión, algo para compartir con nuestros panelistas, vamos a tener un espacio networking después, así que los invitamos a juntarse con ellos. Agradecerles de nuevo por subirse al escenario.